Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con 18:22. Hacemos contacto este momento con el ingeniero Ronnie Aliaga, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre la apelación a la presidencia de Guadalupe Llori, si fue o no legal, y también las consecuencias de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Asambleísta, muy buenas tardes. Fausto Yepes te saluda. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Fausto, y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Gracias, asambleísta. Bueno, entre todas las estrategias que se han movido dentro de la Asamblea Nacional y ayer concretamente dentro del Consejo de Administración Legislativa, usted se había apelado a la presidencia de Guadalupe Llori. ¿Esta apelación fue o no legal? Guadalupe Llori, si bien se retiró, después asumió Virgilio Saquicela, y parece que el remedio fue peor que la enfermedad. Bueno, el tema de la legalidad de la apelación de la presidencia que yo ejecuté como acción legislativa tiene toda la legalidad y legitimidad. ¿En qué se fundamenta? Nosotros en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 14, en su numeral 7, habla de las competencias del Consejo de Administración Legislativa. Dentro de esas competencias del Consejo de Administración Legislativa, tenemos que a través de un cambio del orden del día se puede modificar el orden del día de una sesión. Fue lo que ocurrió cuando el legislador Darwin Pereira presenta un cambio del orden del día, recibe 5 votos a favor para darle tratamiento a las denuncias que han sido presentadas ante la presidenta de la Asamblea por el incumplimiento de las funciones del Consejo de Administración Legislativa. Hay tres denuncias. Pasa el cambio del orden del día y la presidenta, aún sabiendo que la moción era muy clara y específica y decía que estos 3 puntos de las 3 denuncias que tienen que ser tratadas de manera individual tenían que incluirse como primero, segundo y tercer punto del orden del día de esa sesión convocada, la presidenta de manera arbitraria decide disponer al secretario que sean incluidas dentro del orden del día, pero al final, cosa que llama la atención del legislador Darwin Pereira, el cual replica y pide que se lea la moción nuevamente. La moción es leída, se dan cuenta de esto y aún así la presidenta insiste. Lo que ocurrió en ese momento también es, perdón, asambleísta, lo que ocurrió en ese momento también es que piden la certificación en secretaría si es que las 3 denuncias constaban o estaban en conocimiento de la presidencia, y se dijo que no. En eso se basó para suspender. Eso pasa después, y ya le explico, por eso le decía, déjame concluir con la idea. Entonces, se hace la apelación de la presidencia porque la presidenta arbitrariamente en ese caso hace algo que no está dentro de sus facultades. Ella no puede modificar una moción que fue aprobada. ¿Y por qué digo no puede modificar? Porque la moción es clara tal como yo se la expliqué, que sean incluidos como primero, segundo y tercer punto, y así fue votada y así fue aprobada. Y ella arbitrariamente lo quiere realizar de otra manera. En ese momento yo apelo a la presidencia en base al artículo 14, numeral 7, que es el incumplimiento. Ella argumenta, evidentemente el argumento de ella no fue fuerte en su defensa, no tuvo cómo justificarse de por qué tomaba ese tipo de decisiones, y se decide en ese momento, tal como dice la acción legislativa, ella pasa a quedarse como una legisladora, miembro más del Consejo de Administración Legislativa, y se queda presidiendo el legislador Virgilio Saquicela como vicepresidente, en ese momento presidente encargado. Lo que usted menciona, cuando el legislador Saquicela le solicita al secretario que certifique si la información pertinente sobre las denuncias, sobre las 3 denuncias, se encontraba ya en manos del Consejo de Administración Legislativa, a la cual el secretario responde que no, y responde que esta información reposa en la presidencia de la Asamblea. Ahí tuvimos que suspender porque lamentablemente ahí no se puede hacer nada más porque la ley es muy clara. La presidenta es la que tiene que remitir la documentación. Pero imagínese, estimado Fausto, habían pasado más de 24 horas desde que habían sido presentados estos documentos a través de la ventanilla de gestión documental, las 3 denuncias, y todavía la presidenta no había decidido ponerle en conocimiento al CAL. Evidentemente ella tiene hasta 3 días, es clarísima la ley también, tiene hasta 3 días en base al artículo 166 del artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene hasta 3 días, no dice que debe tomarse los 3 días. Ahora yo creo que este es un caso de suburgencia
que necesita dar respuestas prontas al pueblo ecuatoriano y sobre todo empezar a hacer esta verificación de incumplimientos por parte del Consejo de Administración Legislativa y no podía esperar. Habían pasado las 24 horas y aún no está la información. Una vez que se apeló a la presidencia, yo creo que también ustedes no tomaron en cuenta que podía ocurrir esto más adelante, porque al final todas estas intenciones de apelar a la presidencia, de conocer las denuncias, que en este caso hay dos en contra del CAL, una en contra de Guadalupe Llori, todo esto no viene a ser prácticamente un autogol que se meten ustedes porque al final no ocurre lo que pretenden. Y después con Virgilio Saquicela, lo mismo. No, de ninguna manera. No se puede considerar así. Es todo lo contrario. Nosotros queremos que se aplique el principio de celeridad, de urgencia requerida en este momento y un tema tan delicado. Ya no es solamente la voz de la bancada de UNES, la bancada del Partido Social Cristiano, la bancada de Izquierda Democrática, la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada mismo de Pachacuti, que han dicho que están de acuerdo en la evaluación del Consejo de Administración Legislativa. No entendemos por qué la presidenta se aferra con uñas y dientes al cargo, ya no solamente dilatando estos temas a través de acciones legales, permitiendo que haya injerencia del Poder Judicial sobre la Asamblea Nacional cuando sacó una medida cautelar de manera ilegal, en contra del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que está haciendo es mandar mensajes claros de que intenta judicializar la política. Es decir, que como no le gusta lo que hace en este momento la gran mayoría de la Asamblea Nacional, que es pedir, imagínense, una verificación de los incumplimientos, si es que han existido presuntos incumplimientos por parte de miembros del Consejo de Administración Legislativo, la presidenta se niega y sale con recursos legales que no tienen asidero dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo con leguleyadas por parte del coordinador jurídico de la Asamblea Nacional que entorpecen el trabajo de la propia institución. Nosotros estamos en defensa de la institucionalidad, hemos sido clarísimos, nosotros sí no nos aferramos al cargo, hemos puesto a disposición nuestros cargos que fuimos electos a través de la votación de nuestros propios compañeros dentro del Pleno. Y el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que evaluar efectivamente si hemos hecho bien o hemos hecho mal nuestro trabajo. Ahora, la bancada de UNES, Partido Social Cristiano, hay un ala de Pachacuti también que está con las mismas pretensiones. Hay decenas de asambleístas y también el CAL, aparentemente una nueva mayoría, busca también esta evaluación, estos cambios en el orden del día, y Guadalupe Llori se mantiene, y voy a usar un término bastante coloquial, parece que les tiene fregados. No nos tiene fregados, nosotros somos respetuosos de la ley, por eso la sesión de ayer fue muy importante. Estimado Fausto, evidentemente si no teníamos la información de las denuncias no podían ser tratadas, ahí sí sería habernos arrogado a funciones, si se pedía o se disponía al secretario que en ese momento remitan la información para ser analizada, no lo podemos hacer. Se van a esperar los 3 días que manda la ley, que se cumplen el día viernes, y se ha convocado la continuación de la sesión del Consejo de Administración Legislativa para el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Qué ocurre con esta convocatoria? Se hace para cumplir con los plazos de la ley y que evidentemente esta continuación de la sesión sigue tal y cual la dejamos el día de ayer. Es decir, la presidencia de la abogada Guadalupe Llori apelada sigue al frente de esta sesión el abogado Virgilio Saquicela, y tenemos que conocer los 3 puntos del orden del día que quedaron pendientes, que se refieren a las 3 denuncias que han sido presentadas. 2 denuncias contra los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, en los cuales nosotros deberíamos excusarnos, y evidentemente habría una sugerencia de que esto sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional o en su defecto por la Comisión Pluripartidista en su momento que sea conformada. Y hay una denuncia que ha sido puesta de manera individual en contra de la presidenta Guadalupe Llori, en la cual sí tendríamos la capacidad de los miembros del Consejo de Administración Legislativa, exceptuando a la presidenta Llori, que debería excusarse, de poder tratar esta denuncia, de poder conocerla y evidentemente resolver sobre la misma. No deja sin duda de preocupar también que se retome esta sesión para el próximo día lunes a las 17 horas con Virgilio Saquicela a la cabeza, alguien que ha sido ya expulsado de la bancada de Acuerdo Nacional y señalado por un supuesto, abro comillas, proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el CAL. Mire, esa es la postura de la bancada del Acuerdo Nacional. La misma postura la manifestó ayer la legisladora Natalia Arias.
que es representante de la bancada del Acuerdo Nacional dentro del Consejo de Administración Legislativa, y es cuando no entienden del procedimiento parlamentario. Es lo que ha ocurrido dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya no solamente desconocimiento por parte de la presidenta, sino desconocimiento por parte de legisladores, que tratan de posicionar comunicacionalmente cosas que no tienen asidero. Yo no estoy para defender al legislador Saquicela, pero lo que sí sé es que la sesión del Consejo de Administración Legislativa fue legítima, fue legal. Las acciones legislativas que se llevaron adelante, iniciando por el cambio del orden del día, la apelación de la presidencia, continuar con la sesión y dejar convocada la sesión, fueron absolutamente legales. Ahí la opinión de la bancada del Acuerdo Nacional deberá ser demostrada a través de su votación dentro de la sesión del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué es lo que ustedes esperan para el próximo día lunes a las 17 horas? Que se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 166, que ya se ponga en conocimiento las denuncias que han sido presentadas. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que nos corresponde. Y para que nos entienda la gente que nos escuche, nos ve este momento, la consecuencia de que dentro del CAL se conozcan estas 3 denuncias, las 2 que existen en contra de los miembros del CAL y una denuncia en contra de Guadalupe Llori. Por supuesto. 2 denuncias nosotros deberíamos excusarnos de conocer. ¿Por qué, estimado Fausto y ciudadanía? Tenemos que excusarnos porque las denuncias son contra los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Deberíamos hacer la sugerencia de que esto vaya a través de un orden del día al Pleno de la Asamblea Nacional, y el Pleno, como máximo órgano interpretativo y resolutivo de la Asamblea, pueda tomar una decisión al respecto de esta denuncia. La denuncia que es individual, que es contra la presidenta Guadalupe Llori, que ha sido presentada por la bancada del Partido Social Cristiano, del legislador Esteban Torres, esa denuncia sí podría ser calificada por los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Nosotros tendríamos que conocer la información en este momento, y tendríamos, desde el momento que conocemos la información, según lo estipula el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendríamos hasta 5 días para poder ya calificar y evidentemente remitir al Pleno de la Asamblea Nacional, para que, siguiendo con el procedimiento que está dispuesto en el artículo 18, en concordancia con el 166, cumpliendo con el pronunciamiento del Procurador General del Estado, se pueda dar paso dentro del Pleno de la Asamblea Nacional a la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc, conformado por 5 miembros de la Asamblea Nacional, para que pueda llevar adelante el proceso de evaluación en este caso, de la denuncia en primer momento contra la presidenta Guadalupe Llori, y hasta ver qué resuelve el Pleno con las 2 denuncias que hay en contra de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Parece entonces que hay Guadalupe Llori para rato. No creería yo. Tienen los tiempos que tiene la comisión pluripartidista, son los mismos tiempos que tiene el Comité de Ética para resolver los temas. Tiene entre 27 y máximo 45 días para poder resolver. Así que durante ese tiempo de sustanciación de pruebas de cargo y de pruebas de descargo, porque recordemos que en un Estado de Derecho siempre existe la presunción de inocencia, tendrán que demostrar los incumplimientos no solamente de la abogada Guadalupe Llori, y ahí yo estoy de acuerdo en la evaluación total del Consejo de Administración Legislativa. Tendrán que demostrar el incumplimiento de quienes hemos conformado parte de este Consejo de Administración de la legislatura. No quisiera terminar la entrevista sin antes preguntarle cuál es su lectura de lo que ha ocurrido también en las últimas horas a propósito de la jueza constitucional Carla Andrade, que dio 24 horas de plazo al presidente Guillermo Lasso para que determine y especifique si el veto presidencial remitido a la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de aborto por violación es por inconstitucionalidad. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes desde el Legislativo? Bueno, mire, yo creo que va de la mano con la acción que se realizó al remitir el informe del veto parcial del presidente a la misma Corte Constitucional por parte de la Asamblea Nacional. Se cumple como Asamblea Nacional y tratamos la disposición de la Corte Constitucional en torno a la temporalidad del aborto por violación. Lo habíamos ya aprobado, lo remiten al presidente. El presidente hace supuestamente un veto parcial, pero de 61 artículos de los 63. Entonces entiendo perfectamente que se produce la misma situación que abordamos dentro de la Asamblea Nacional de por qué no hubo el veto total
del articulado, evidentemente tratan de salvar su responsabilidad de no caer en un error del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Esperemos la respuesta pronta del Ejecutivo. Yo creo que eso, más allá de lo que yo estoy analizando, y eso depende del Ejecutivo. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho y el presidente Guillermo Lasso gobierna para 17 millones de ecuatorianos. Quizás él tiene su postura, pero tienen que entender que también desde la Asamblea Nacional se aprobó otra postura en base a la recomendación y en este caso de la sentencia de la Corte Constitucional. Y bueno, para todo, a esperar entonces. Asambleísta Aliaga, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, estimado Fausto, y a los hermanos ecuatorianos. Una linda noche. Gracias. Gracias. Ha sido el asambleísta Ronnie Aliaga, asambleísta por la bancada de UNES, hablando sobre la apelación a la presidencia de Guadalupe Llori, si fue o no legal. Anuncia que se retomará esta sesión del CAL el próximo día lunes a las 17 horas. Esperan tomar resoluciones, conocer las denuncias y proceder ya con el trámite respectivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.